Heinrich von Kleist. La encina muerta resiste la tempestad. Pero la sana sucumbe y cae al suelo deshecha. Porque el viento la puede agarrar. Por su testa coronada. Pentesilea. El perseguido. Soy un arcano para ti, pero consuélate, Dios lo es también para mí. No hay ninguna dirección de la rosa de los vientos que Kleist, el eterno inquieto, no haya seguido, no hay ninguna ciudad de Alemania en la que Kleist, el eterno solitario, no haya vivido. Siempre está en camino. Desde Berlín, sale presuroso en un chirriante coche de posta hacia Dresde, cruza el Erzgebirge, va a Bayreuth, pasa por Chemnitz, para marchar después, como perseguido, hacia Wurzburgo. Después atraviesa los campos de las guerras napoleónicas para dirigirse a París. Se propone estar un año en esta población, pero, unas semanas más tarde, huye a Suiza, reside en Berna para luego ir a Thun y, más tarde, a Basilea. De pronto, sale disparado como una piedra para ir a parar a la tranquila casa de Wieland en Ostmanstedt. Otra noche, las ruedas del carruaje que le lleva pasan por Mallend y por los lagos italianos para volver hacia París, se mete entre los ejércitos en Bolonia y se despierta, en grave peligro, en Maguncia. Y huye hacia Berlín y Potsdam. Un empleo logra retenerlo durante un año en Königsberg, nuevamente se desprende de todo y quiere pasar entre los ejércitos franceses que marchan hacia Dresde, pero, preso como presunto espía, llega a Chalons. Apenas está libre, va y viene por las ciudades, pasa por Dresde, llega a Viena, que arde en guerra, cae prisionero en la batalla de Aspern y logra escapar a Praga. A veces, como ciertos ríos subterráneos, desaparece durante algunos meses para aparecer 1000 millas más lejos. Por último, como atraído por la fuerza de la gravedad, vuelve a Berlín. Aún, con sus alas vibrantes y medio rotas, va y viene varias veces. Intenta ir a Frankfurt, como buscando, en casa de su hermana, un escondrijo para ocultarse de la invisible jauría que lo acosa. Tampoco encuentra allí el descanso. Vuelve, pues, a subir al carruaje, que durante 34 años fue su verdadero hogar, y parte hacia Wannsee, donde se mete una bala en la cabeza. Su tumba está en una carretera. ¿Qué es lo que arrastra a Kleist a esa eterna peregrinación? ¿Qué se propone? La filología no basta para explicarlo, sus viajes no tienen meta alguna, ni sentido tampoco. No son realmente explicables. Lo que una investigación concienzuda pudiera descubrir como motivos de esos viajes, no serían, en realidad, más que pretextos, excusas que da su demonio. A pesar de toda reflexión, esos viajes asbéricos quedarán siempre como un enigma. No es, pues, extraño que 2 o 3 veces sea detenido por espía. En Boulogne se prepara un ejército napoleónico para desembarcar en Inglaterra, y Kleist, que acaba de dejar su servicio como oficial en el ejército alemán, va y viene en medio de este ejército, por poco lo fusilan. Cuando los franceses avanzan hacia Berlín, Kleist marcha entre las tropas hasta que se le descubre y se le interna. Kleist aparece en el campo de Wellstadt, no lleva otros documentos de identidad que unas poesías patrióticas. Ese proceder tan ilógico en cada uno de los casos citados no tiene explicación razonable, indudablemente se halla dominado por una fuerza poderosa que le llena de una invencible inquietud. Se ha hablado de misiones secretas que le fueron confiadas, para explicar así sus andanzas, eso podría justificar algo, pero no toda su vida, que fue una eterna peregrinación. La verdad es simplemente que Kleist no tenía ninguna razón que explicara sus viajes. El poeta no intenta ir aquí o allí, no apunta a ningún sitio, sino que se dispara como una flecha desde el arco de su inquietud. Evidentemente, huye de algo más fuerte que su ser, cambia,
como dice Lenau, de ciudad como el enfermo atacado de fiebre cambia de almohada. Por todas partes busca alivio, curación, en vano, porque cuando es el demonio el que arrastra, no permite el calor del hogar ni la protección del techo. Así, del mismo modo, Rimbaud recorre tantos países, así Nietzsche cambia continuamente de residencia, así Beethoven va de casa en casa, y Lenau, de nación en nación. Todos ellos sienten dentro de sí el terrible látigo de la inquietud, la intranquilidad perpetua, la trágica inestabilidad espiritual. Todos son arrastrados por una fuerza poderosa, desconocida, de la cual nunca han de poder librarse, pues reside en su misma sangre y domina dentro de su propio cerebro. Para poder destruir a ese demonio interior que los domina, no pueden hacer nada más que destruirse a sí mismos. Kleist sabe perfectamente a dónde le empuja esa fuerza desconocida, al abismo, pero lo que ya no sabe es si huye de ese abismo o si marcha a su encuentro. A veces, sus manos se agarran crispadas a la vida, al último pedazo de tierra, de esa tierra que ha de cubrirlo. En esos momentos busca algo que lo retenga en la caída, busca el afecto de su hermana, busca mujeres, busca amigos que lo sostengan. Pero, de pronto, vuelve a precipitarse como anhelante hacia el final, hacia las profundidades abismales. Kleist tiene siempre la sensación de la proximidad de ese abismo, pero ignora también siempre si está delante de él, si está detrás, y si ese abismo es vida o es muerte. Y es que ese abismo está en su interior, y por eso nunca podrá librarse de él. Lo lleva consigo como a su propia sombra. Corre desesperado por todos los países, como aquellas antorchas vivientes, aquellos mártires del cristianismo que Nerón hacía envolver en estopa alquitranada para después prenderles fuego, y que, con su vestido de llamas, corrían y corrían sin saber a dónde iban. Tampoco Kleist sabía a dónde iba, los mojones de la carretera pasaban inadvertidos a sus ojos y las ciudades del camino apenas merecían una mirada suya. Toda su vida es una huida del abismo, una carrera hacia la cima, una caza azarosa que hace latir el corazón y jadear los pulmones. Por eso se explica aquel terrible grito de alegría cuando por fin, cansado ya, se arroja voluntariamente al abismo. La vida de Kleist no fue vida, sino un eterno correr por la tierra, una cacería monstruosa, llena de sangre y de sensualidad, de crueldad y de terror, rodeada de la máxima excitación y del sonar de la trompa de caza. Toda una jauría lo acosa, él, como ciervo perseguido, se mete en la espesura, a veces, se vuelve de pronto, movido por su voluntad, contra alguno de los perros acosadores del destino, hace su sacrificio, 3, 4, 5 obras concebidas en la sacudida de la pasión, y sigue su carrera, sangrando. Y cuando los mastines de la fatalidad creen ya tenerle, se alza, magnífico, en un último esfuerzo y se precipita, antes que ser botín de la vulgaridad, en un salto aparatoso, al fondo del abismo. El inescrutable. No sé lo que te he de decir acerca de mí, pues soy una persona inefable. De una carta. Las imágenes que del poeta han llegado hasta nosotros son casi inutilizables para su descripción, se conservan solo una miniatura mal hecha y un retrato de muy poco valor. Ambas imágenes nos muestran una cara redonda, como de muchacho, a pesar de que es ya un hombre hecho, una cara como la de cualquier joven alemán, con ojos negros e inquisitivos. Nada indica en él al poeta, ni aun al hombre espiritual, ninguno de sus rasgos despierta la curiosidad por saber qué alma se esconde tras ese rostro, uno lo contempla sin curiosidad, sin nada que le atraiga. Y es que el interior de Kleist está metido muy hondo dentro de su cuerpo, su secreto no estaba a flor de piel y no era fácil captarlo. Tampoco se conservan narraciones que traten del poeta. Todos los informes que de él nos han llegado, procedentes de sus contemporáneos o amigos, son escasos e insignificantes. Todos, pues,
tienen un punto de unanimidad al decirnos que era inexpresivo, hermético y que nada había en él que chocase al observador. Nada había en el que pudiera llamar la atención a nadie, ningún pintor podía sentirse inclinado a pintarle, ningún poeta a describirle. Deben de haber habido en él una vulgaridad, una falta de expresión y una reserva sin igual. Centenares de personas hablaron con él sin adivinar que era un poeta, amigos y compañeros le encontraron en sus andanzas docenas de veces, y ni uno de ellos, en sus cartas, hace mención de haber visto a Kleist. Su vida de 30 años no ha sido capaz de dar pie ni a una docena de anécdotas. Para hacerse cargo de esa penumbra que rodeaba a Kleist, basta que uno recuerde las descripciones de Wieland referentes a la llegada de Goethe a Weimar, de ese Goethe que fue como un rayo de luz deslumbradora. Recuérdese igualmente la aureola de atractivo que rodeó a las figuras de Byron y Shelley, Jean Paul y Victor Hugo, a quienes uno encuentra 1000 veces mencionados en libros, cartas o poesías de la época. En cambio, nadie toma la pluma para hablarnos de Kleist. La única descripción que se conserva del poeta son aquellos cortos renglones de Clemens Brentano, que dicen así: un hombre rechoncho, de unos 32 años, cabeza redonda y vivaracha, carácter variable, bueno como un niño, pobre y firme. Incluso esa única descripción que de él tenemos nos muestra más su modo de ser que su físico. Muchos son los que pasaron por su lado, nadie le dirigió una mirada. El que logró verlo, es porque miró en su interior. Eso sucedía porque su envoltura era muy gruesa y fuerte, con ello decimos ya cuál fue la tragedia de su vida. Todo lo que era lo llevaba oculto, sus pasiones no lograban hacerle brillar los ojos, los exabruptos no lograban pasar más allá de sus labios, que ya ni siquiera articulaban la primera palabra. Hablaba poco, tal vez eso fuera debido a la vergüenza, pues era tartamudo, o quizá a que sus propios sentimientos no podían expresarse con libertad. Él mismo reconoce su incapacidad para conversar, su dificultad de expresión, que como un sello hizo enmudecer a sus labios, falta, dice, un medio de comunicación. El único que poseemos, la palabra, no es aprovechable, es incapaz de servir de expresión al alma y nos permite solo dar fragmentos aislados de la misma. Por eso siempre he sentido temor, terror más bien, cuando he tenido que descubrir a alguien mi intimidad. Así permanecía, pues, callado, no por no tener nada que decir, sino por lo que podría llamarse castidad del pensamiento. Y este silencio persistente, sordo, era lo que más chocaba en él cuando estaba en compañía de otras personas. Y además de eso, cierta ausencia de espíritu, que era como un nublado en un día claro. A veces, cuando hablaba, quedaba de pronto cortado y enmudecía, sus ojos permanecían fijos, como quien mira un abismo. Wieland cuenta que, en la mesa a menudo murmuraba algo entre dientes, igual que hace un hombre que está solo o que está preocupado, con sus pensamientos en otro sitio o en otros asuntos. No podía charlar ni estar con naturalidad, le faltaba todo lo convencional, de modo que todos adivinaban en él algo raro, oculto y nada atrayente, mientras que a otros disgustaban su agudeza, su cinismo y exageración, cuando él, a veces, incitado por su propio silencio, rompía a hablar de pronto. No aureolaba a su ser la amable conversación, su palabra no emanaba simpatía, su cara no era atractiva. Regel, que fue quien mejor le comprendió, ha dicho esto mejor que nadie: había una atmósfera de severidad a su alrededor. Y obsérvese que Regel, en general tan descriptiva, tan buena narradora, al hablar de Kleist nos refiere solo su modo de ser interior, pero nada dice respecto a su figura, es decir, a su parte física. Así vemos que Kleist ha de quedar para nosotros como invisible, como inefable. La mayor parte de las personas que lo conocieron no se fijaron en él o sintieron, como mucho, una sensación de desagrado. Pero los que le comprendieron,
le amaron, y los que le amaron, lo hicieron con pasión. Pero incluso estos, en su presencia, notaban siempre una angustia secreta y fría que les rozaba el alma y les cohibía. Cuando ese hombre hermético se abría, era para mostrarse en toda su profundidad, una profundidad que era más bien un abismo. Nadie lograba encontrarse a gusto en su compañía y, sin embargo, tenía, como el abismo, una gran fuerza, una fuerza mágica de atracción. Así se ve que ninguno de los que lo conocieron llegó a abandonarlo del todo, pero, por otra parte, tampoco nadie permaneció a su lado incondicionalmente, y es que la opresión que de él dimana, su pasión ardiente, lo exagerado de sus pretensiones, pide nada menos que la muerte. Todo eso son cosas difíciles de ser soportadas por otra persona. Todos los que tratan de estar a su lado retroceden ante su demonio interior, todos le creen capaz de lo más alto y también de lo más terrible, y al mismo tiempo todos le sienten separado de la muerte solo por un paso. Cuando Fuel no lo encuentra una noche en su casa, cuando vivía en París, solo se le ocurre ir al depósito para buscar su cadáver entre los suicidas. Una vez que Marie von Clast está sin noticias suyas durante una semana, manda a su hijo para que lo busque y evite que cometa un disparate. Los que lo conocían le creían frío e indiferente, pero los que lo tratan temen el incendio interior que le consume. Así que nadie pudo comprenderle ni ayudarle, los unos porque le creen demasiado frío, los otros porque saben que es demasiado fogoso. Solo el demonio le fue fiel. El mismo Kleist sabe cuán peligroso es su trato, y en una ocasión así lo manifiesta, por eso nunca se queja de que se retiren de su compañía. Sabe que quien está cerca de él corre peligro de chamuscarse en las llamas de su pasión. Wilhelmine von Zange, su novia, pierde a su lado la juventud, debido a sus intransigencias. Ulrika, su hermana predilecta, por su causa pierde su fortuna. Marie von Clast, su amiga del alma, queda sola y aislada, y Henriette Vogel acaba muriendo con él. Kleist sabe eso perfectamente, conoce lo peligroso que es para los demás su demonio interior, y así se recoge en sí mismo y se vuelve aún más solitario de lo que la naturaleza le creó. En sus últimos años, pasa días enteros fumando en la cama y escribiendo, pocas veces sale a la calle, y cuando lo hace, es para meterse en cafés y en tabernas. Su aislamiento aumenta cada vez más, cada vez queda más olvidado de los hombres, y así, cuando en 1809 desaparece un par de meses, sus amigos, con indiferencia, le dan por muerto. No hace falta a nadie, y si su muerte no hubiera sido tan trágica, habría pasado inadvertida, tan aislado se había quedado del mundo. No tenemos ningún retrato suyo, ningún retrato de sus facciones, tampoco tenemos otro retrato de su espíritu, de su interior, si no es el espejo de sus propias obras o de su epistolario. Y, sin embargo, hubo un retrato magnífico de su ser, que hizo estremecer a aquellos que llegaron a leerlo, unas confesiones a lo Rousseau que él mismo escribió poco antes de morir y que se titulaban Historia de mi alma. Pero no han llegado hasta nosotros, o el mismo Kleist quemó el manuscrito, o sus hojas se esparcieron debido a la indiferencia de las manos que lo recogieron, como pasó con otras muchas obras. No conocemos su imagen, ningún retrato físico o moral nos queda de ese hombre hermético, solo conocemos a su siniestro acompañante, el demonio. Plan de vida. Todo está revuelto en mí, como la estopa en la rueca. Pronto, muy pronto, se dio cuenta Kleist del caos interior que formaban sus sentimientos. Ya de muchacho, y después cuando hombre, siente el golpear de las olas del sentimiento contra el mundo que le oprime. Pero cree que esa confusión extraña es como una fermentación de juventud, una postura desacertada de su vida y sobre todo una falta de preparación sistemática. Eso es cierto, Kleist no había sido educado para la vida, huérfano, sin hogar, es educado por un sacerdote emigrado, después va a la escuela militar a aprender el arte de la guerra,
A pesar de que su inclinación verdadera es la música, que es, en él, como la primera erupción de su ser hacia lo inefable. Sin embargo, solo le es dado tocar a escondidas la flauta, debió de tocarla magistralmente, durante el día está siempre de servicio, bajo la dura disciplina prusiana o haciendo ejercicios en el polígono. La campaña de 1793, que le arroja definitivamente a la guerra, fue la campaña más penosa, más aburrida y más triste de la historia de Alemania. Nunca hizo mención de ninguna acción de guerra, solo en una poesía a la paz deja entrever su anhelo de huir de eso que para él no tiene sentido. El uniforme le viene estrecho a su pecho amplio. Nota que está lleno de fuerza, pero que esa fuerza no podrá ser eficiente mientras no esté disciplinada. Nadie lo ha educado, nadie lo ha instruido, por lo que decide ser su propio maestro y hacer un plan de vida, y, como buen prusiano, este plan ha de ser ante todo un plan de orden. Quiere vivir ordenadamente conforme a principios fijos, conforme a ideas y a máximas, y así, de esta manera, espera poder domar este caos interior que ya adivina, su existencia ha de ser para ello regular, sistemática, para después, según sus propias palabras, entrar en el mundo en condiciones convencionales. Su pensamiento básico es que cada hombre debiera tener un plan de vida, y esta idea quimérica no le abandona ya nunca. Uno debe fijarse una meta y después escoger cuidadosamente los medios de lograrla, lo mismo que hacen el estratega o el matemático. El hombre que piensa no debe quedarse allí donde lo arroje la casualidad, él cree que uno puede ser superior a su destino o que es posible guiar este destino. Determina, pues, según su razón, cuál sería su suprema felicidad y se traza el plan para alcanzarla. Mientras un hombre no sea capaz de formarse un plan de vida, seguirá siendo un menor y habrá de estar sujeto a la tutela de los padres o de la fatalidad. Así filosofa Kleist a los 21 años y cree poder burlarse del hado. Todavía no sabe que su destino está dentro de sí mismo y por encima de sus fuerzas. Con gran empuje entra en la vida. Se quita el uniforme, porque, el estado militar, según escribe, me era molesto y odioso, al igual que sus fines. Y, liberado de esa disciplina, busca enseguida otra. Ya lo he dicho, Kleist no sería prusiano si su primer pensamiento no hubiera sido de orden, ahora no sería alemán si no lo esperara todo del estudio. Su formación es para él su primera preocupación, como lo es para todo alemán, aprender mucho en los libros, asistir a las conferencias, escuchar a los profesores. Así cree el joven Kleist poder encontrar el camino de su vida. Con máximas y teorías, con filosofía y ciencia, con matemáticas o historia de la literatura, espera Kleist compenetrarse con el espíritu del mundo y dominar su demonio. Y, eterno exagerado, se arroja como un loco a los libros. Como todo lo hace con voluntad demoníaca, se emborracha con el saber y hace de la pedantería una verdadera orgía. Como a Fausto, le resultan también muy lentos la tarea y el camino que conducen a la ciencia. Quisiera abarcarlo todo de un solo salto, para después deducir la verdadera forma de vida. Influido por el espíritu de su tiempo, llega a creer, con toda la exageración de su impulso, que es posible aprender la virtud en el sentido de los griegos, que es posible hallar una fórmula de vida con la que puedan determinarse la ciencia y la educación e ir aplicando esa fórmula, como quien se sirve de la tabla de logaritmos, para cada caso concreto. Por eso se pone a estudiar como un desesperado, lógica, matemáticas puras, física experimental, griego, latín, todo con la máxima aplicación, pero sin saber lo que busca, sin meta alguna, como era de esperar de su carácter fanático. Se nota que debe apretar los dientes para no perder la constancia. Me he propuesto algo que exige, para poder ser alcanzado, el empleo de todas mis fuerzas y de todo el tiempo de que pueda disponer,
pero ese algo que se ha propuesto no acaba de definirse. Aprende en el vacío, y cuantos más conocimientos aislados acumula, tanto menos sabe el fin que se propone. Para mí no hay una ciencia más útil que otra. ¿Tendré que ir siempre de una a otra nadando solamente en su superficie, sin llegar a sumergirme en ninguna? En vano predica continuamente Kleist acerca de la utilidad de lo que está haciendo, lo hace, sin duda, para convencerse a sí mismo, aunque se dirige a su novia. De modo pedante, le expone todo un sistema moral, durante meses atormenta a la pobre muchacha, como el más obstinado maestro de escuela, con toda clase de preguntas y respuestas sosas y vacías de sentido que, para educarla, le presenta por escrito. Nunca Kleist parece más antipático, más poco humano y más prusiano que en esta época desgraciada en que está buscándose a sí mismo por medio de libros, preceptos o conferencias. Nunca se nos aparece tampoco más lejos de su verdadera personalidad que en este tiempo en que trataba de educarse para ser un ciudadano útil. Pero no puede escaparse de su demonio aunque acumule sobre él toda clase de libros y pandectas, de esos mismos libros surge un día hacia él una terrible llamarada. De pronto, un día, queda destruida toda la fe que Kleist ponía en la ciencia, su religión de la inteligencia, deshecha, su plan de vida, aniquilado. Es que ha leído a Kant, enemigo terrible de todos los poetas alemanes, su seductor y destructor, y su luz brillante, pero fría, lo deslumbra. Horrorizado, Kleist ha de reconocer la falsedad de sus más arraigadas convicciones, es decir, su fe en la ciencia y en la educación y hasta en la verdad como fuerza espiritual. Nosotros nunca podremos afirmar si eso que llamamos verdad es verdad o si solo nos lo parece. La agudeza de este pensamiento le atraviesa dolorosamente el corazón y, excitado, declara en una de sus cartas, «Se ha hundido mi único fin y no me queda ya otro». Su plan de vida se ha deshecho. Kleist se queda de nuevo consigo mismo, con ese misterioso, terrible y oscuro yo, que nunca podrá domar. Ese hundimiento resulta terriblemente trágico, porque Kleist, con su modo de ser pasional, se lo juega siempre todo a una sola carta. Al perder su fe y su pasión, lo ha perdido todo. En eso estriban siempre su tragedia y su grandeza, en revolcarse apasionadamente en un sentimiento, y no poder zafarse de él si no es por el camino de la explosión o de la propia destrucción. Así, pues, esta vez se libra por destrucción. Arroja el cáliz sagrado, en el que ha bebido lleno de fe durante años, contra la pared de su destino, de su boca sale un juramento. De ahí en adelante, al hablar de la razón, que ha sido su gran ídolo, la llama, la triste razón. Después huye de los libros hasta llegar al otro extremo, y huye con su ansia exagerada, con fervor, con ardor, pues es el eterno exagerado. Me da asco todo lo que se llama ciencia, exclama, y de un salto se lanza al extremo contrario, rompe su fe como uno rasga la hoja del calendario de un día ya vivido. Y aquel que hasta entonces había visto la única salvación en la ciencia, en la instrucción, aquel que había creído en la magia del saber, en la fuerza protectora del estudio, arde ahora por refugiarse en lo primitivo, por vivir una vida vegetativa. Enseguida, la pasión de Kleist no puede comprender la palabra paciencia, está ya trazándose un nuevo plan de vida, un plan débil, pues, como el primero, tampoco éste se funda en la experiencia. Ahora el noble prusiano quiere una vida retirada, oscura, tranquila, quiere vivir en aquella soledad que Jean-Jacques Rousseau inventó como cosa tan tentadora. No pide nada más que lo que los magos persas llaman el cielo de la satisfacción, esto es, un campo que cultivar, plantar un árbol y educar un niño. Apenas concebido este plan, se dispone ya a ejecutarlo, con la misma velocidad con que quería hacerse sabio, quiere ahora hacerse un ignorante. Al día siguiente huye de París, a donde había ido extraviadamente tras una falsa filosofía,
Al mismo tiempo se separa bruscamente de su novia, tan solo porque ella, de pronto, no se atreve a aprobar el nuevo plan y expresa la preocupación de si, siendo ella hija de un general, debería hacer las faenas de sirvienta en el campo o en los establos. Pero Kleist no puede esperar cuando está poseído de una idea, febrilmente se pone a leer libros de agricultura, trabaja con los campesinos suizos, viaja de un lado para otro por los cantones, en busca de un buen campo que comprar con su último dinero, precisamente en unos momentos en que el país está sacudido por la guerra, aunque lo que él busca es sencillo, no lo puede hacer si no es con pasión, demoníacamente. Sus planes de vida son como la yesca, arden al primer contacto con la realidad. Cuanto más se esfuerza en lograr sus fines, tanto peor le salen las cosas, puesto que esta misma pasión que pone en ello, por ser exagerada, es destructora. Si algo le sale bien a Kleist, es porque sucede contra su voluntad, es el oscuro demonio que a veces vence a esta última. Así que, mientras su voluntad busca el camino de la instrucción, primero, y el de la ignorancia, después, su ímpetu interno se ha liberado ya, como una úlcera se abre su interna supuración. Mientras quiere curar juiciosamente su fiebre interior con salvias o con emplastos, el demonio interior se ha desencadenado en poesía. Como un sonámbulo del sentimiento, Kleist había empezado en París, sin objeto alguno, la familia Schroffenstein. Enseña a regañadientes ese ensayo a sus amigos. Pero después adivina una posibilidad, entrevé la válvula por la que puede descargarse de su presión interior y apenas se da cuenta de ello, apenas comprende que, en este mundo de la fantasía, en ese mundo sin fronteras, puede dar rienda suelta a sus sueños, entonces se precipita de cabeza, locamente y con toda su voluntad, a esas regiones de la ficción y su ansia ya no decae un momento. Es la misma en el primer minuto que cuando llega al fin. La literatura es la liberación única que encuentra Kleist y, saltando de júbilo, se entrega enteramente al demonio, de quien precisamente quería huir, y se arroja a su abismo, a su precipicio. Ambición. El despertar de nuestra ambición es irresponsable, somos pasto de una furia. De una carta. Como quien sale de la prisión, Kleist se precipita en ese mundo sin fronteras que es la poesía. Finalmente ha encontrado un modo de huir de esa fuerza que hierve en su interior. Su fantasía arrojada puede por fin resolverse en imágenes y desbordarse en torrentes de palabras, pero a Kleist nada le satisface, porque es insaciable y no tiene mesura. Apenas empieza a ser de poeta, de plasmador, quiere enseguida ser el más grande, el más magnífico y el más poderoso poeta de todos los tiempos, y con su obra de primerizo, de aprendiz, tiene ya la pretensión de eclipsar las grandes creaciones de los griegos y de los clásicos, quiere lograrlo todo con su primer salto, la exageración de Kleist se ha hecho ahora literaria. Otros poetas empiezan sus tanteos llenos de esperanzas y de sueños, con modestia, contentos si logran crear una obra importante. Pero Kleist vive en superlativo y pide a su primer ensayo lo inalcanzable. Al empezar su Giscard, ¿qué es lo primero que escribe después del ensayo? La familia Schroffenstein piensa ya que esta obra ha de ser la mejor tragedia de todos los tiempos, de un salto pretende pasar a la inmortalidad. Nunca la literatura ha conocido una audacia semejante a la pretensión de Kleist de pasar a la eternidad con su primer esbozo. Ahora se ve cuánto orgullo ocultaba en su pecho, un orgullo que, como el vapor de una caldera, silba y sale vibrando. Cuando un Platón se jacta con vana palabrería de las Odiseas o de las Ilíadas que va a crear, no hace más que, con palabras huecas, expresar un exagerado aprecio de sí mismo, todo debilidad, pero, en Kleist,
Es seria esta apuesta contra los dioses del espíritu. Cuando una pasión se apodera de él, se entrega a ella con una intensidad sin límites, y desde este momento la ambición es para él una mortal misión de todo su ser. Su impulso poético tiene la realidad de la vida y la realidad de la muerte, y él, como un desesperado, retando a los dioses, se arroja de cabeza en una obra que debe ser, según él mismo sugiere a Wieland, como un conjunto donde estén presentes los espíritus de Esquilo, de Sófocles y de Shakespeare. Siempre Kleist se lo ha jugado todo a una carta. Desde entonces, su plan de vida ya no se refiere a vivir bien, sino a lograr la inmortalidad. Kleist empieza su obra espasmódicamente, como si hubiera bebido demasiado. A él, todo, hasta la creación literaria, se le convierte en una orgía. Sus cartas están llenas de frases doloridas y de frases alegres. Lo que anima a otros poetas, y les da más fuerza, es, sin duda, alguna palabra amigable de aliento, pero a Kleist, lejos de esto, lo llenan de temor y de placer al mismo tiempo, pues lo excitan terriblemente pensamientos oscilantes entre el éxito y el fracaso. Lo que para otros es alegría, es para él, por su exageración, un serio peligro, pues en su lucha decisiva pone en tensión hasta el último de sus nervios. Las primeras estrofas de mi poema, escribe a su hermana, en las cuales se presenta tu amor hacia mí, despiertan el entusiasmo de todas aquellas personas a quienes se las enseño. Oh, Jesús mío. Ojalá pudiera terminarlo. Quiera el cielo concederme este mi único deseo, después de esto, puede hacer de mí lo que quiera. Kleist apuesta todo el tesoro de su vida a una sola carta. Giscard. Apartado, allá en una isla del lago de Thun, se sumerge absolutamente en el trabajo y se hunde cada vez más en el abismo. Allí lucha con su demonio, como Jacob luchó con el ángel. En éxtasis grita a veces, pronto tendré que contarte muchas cosas alegres, pues me aproximo a la felicidad. Después, pronto, reconoce que hay fuerzas misteriosas que se han conjurado contra él. La ambición es un veneno que emponzoña todas las alegrías. En esos momentos de decaimiento siente el deseo de morir, pues dice, estoy pidiendo a Dios que me envíe la muerte. Después le vuelve a invadir el temor de que pudiera morir antes de terminar la obra. Tal vez nunca ningún poeta ha aportado todo su ser a una obra como lo hizo Kleist en aquellas semanas de soledad en la isla del lago de Thun. Giscard. Es, ante todo, un espejo que refleja el interior del poeta. Quiere expresar en esa obra toda la tragedia de su vida, la monstruosa fuerza de su espíritu frente a las debilidades y miserias de su cuerpo. La terminación de este trabajo significa para Kleist su Bizancio, su dominio del mundo, la realización de sus sueños de ambición y de poder, que él quiere realizar en lucha con su propio cuerpo. Así como Heracles quiere arrancar de sí la ardiente túnica de Neso, Kleist quisiera también librarse de las llamas de su fuego interior, quiere huir de su demonio arrojándolo lejos de sí convertido en un símbolo, en una imagen, es decir, en su obra. Terminarla significa para él la curación, la victoria contra su división interna y hasta su propia conservación, por eso lucha con todos sus músculos, con todos sus nervios. Es una lucha decisiva, él lo comprende así y también lo ven sus amigos, los cuales le aconsejan, usted debe terminar su Giscard aunque todo el Cáucaso o el Atlas le caigan encima. Nunca Kleist se ha lanzado tan de cabeza en su trabajo, escribe la tragedia 2 y 3 veces para volverla a destruir después, y llega a aprenderse sus palabras tan de memoria, que es capaz de recitarlas en casa de Wieland. Durante meses, se esfuerza por escalar la inaccesible altura de la máxima cumbre, resbala y cae hacia abajo, pero vuelve a empezar. Él no puede, como hace Goethe en su Werther. Desprenderse del espectro que lo atrapa, su demonio lo ha agarrado demasiado fuerte. Por último, la mano le queda ya deshecha, el cielo sabe,
querida Ulrica, y máteme el cielo si no digo la verdad, dice tartamudeando. Con cuánto gusto daría una gota de sangre de mi corazón por cada una de las letras de una carta que pudiera empezar así: mi poesía está terminada. Pero tú sabes que nadie hace más de lo que puede. He intentado terminarla durante más de medio millar de días seguidos con sus noches respectivas, para conquistar así otra corona para nuestro apellido. Ahora mi diosa protectora me llama para decirme que ya es bastante. Necio sería si quisiera poner todavía más tiempo a prueba mis fuerzas en una obra que, estoy convencido, es demasiado pesada para mí. Así que retrocedo ante uno que no está todavía aquí, y me inclino reverente, con un millar de años de adelanto, ante su espíritu. Parece, por un momento, que Kleist se inclina obediente ante su destino, como si su espíritu esclarecido dominara su tumultuoso sentimiento. Pero no, su demonio domina más furioso que nunca, su ambición, despertada a latigazos, no se deja frenar de nuevo. En vano sus amigos tratan de apartarle de su desesperación, en vano le aconsejan un viaje hacia países más alegres. Lo que le ha sido recomendado como una excursión de esparcimiento se convierte enseguida en una huida. El fracaso de Guiscard. Es para Kleist una puñalada, y su orgullo, que bajaba del cielo, se trueca ahora en un sentimiento virulento de desprecio hacia sí mismo. Un pensamiento de su juventud retoña en su cerebro, el sentimiento de la impotencia ante el arte. Como en su juventud, ahora cree no poder llegar a poeta, y este sentimiento de debilidad, terriblemente exagerado, le hace gemir de dolor. El infierno me dio la mitad de lo que ha de ser un talento, el cielo, o no da talento o, si lo da entero. En su exageración, Kleist no conoce la medianía, todo o nada, inmortalidad o fracaso. Y opta por ser nada, y realiza de esa manera su primer suicidio. Marcha a París sin saber a qué va, allí quema el manuscrito de su Guiscard. Y otros originales, para salvarse así de su anhelo de inmortalidad. De este modo queda destruido un segundo plan de vida. Entonces, como le sucede siempre en tales momentos, surge mágicamente, junto al plan de vida que se ha deshecho, su contrapunto, que es un plan de muerte. Liberado de esa manera de toda ambición, escribe una carta inmortal, la más hermosa que haya podido escribir un artista en el momento de su fracaso: mi querida Ulrica. Tal vez lo que te voy a contar te costará la vida, pero debo decidirme a escribirlo. Una vez terminada mi obra, aquí en París, la he leído y enseguida la he arrojado al fuego. Ahora todo ha terminado. El cielo me niega la gloria, que es la mayor felicidad de la tierra. Todo lo demás no lo quiero y, como un niño obstinado, lo arrojo lejos de mí. No soy digno de tu amistad y, sin embargo, me eres imprescindible, me echo en brazos de la muerte. Estate tranquila, moriré como un héroe en la batalla. Me alistaré en el ejército francés que se dispone a desembarcar en Inglaterra. Toda clase de peligros están acechando ya en el mar y me lleno de alegría al pensar en mi tumba, infinita y magnífica. Y con sus sentidos extraviados, loco, se lanza a través de Francia para ir a Boulogne. Con dificultad logra detenerle su amigo, y permanece durante un mes, con el espíritu ofuscado, en casa de un médico de Maguncia. Aquí termina el primer salto gigantesco de Kleist. Haciéndose una herida, quería expulsar por ella al demonio que albergaba en su pecho, pero solo ha conseguido desgarrarse, y en sus manos ensangrentadas queda una obra incompleta, un torso, uno de los más hermosos que haya podido crear un poeta. Su obra no está acabada, pero sí lo está, y es todo un símbolo, la escena de la lucha con la voluntad, donde Guiscard vence su debilidad y sus dolores. El resto de la obra queda sin acabar. Pero esa lucha por lograr la tragedia es ya una tragedia heroica.
Solo aquel que lleva en su pecho todo un infierno puede luchar como lucha un dios, como lucha Kleist contra sí mismo en esta obra. La necesidad del drama. Si escribo poesías, es porque no puedo hacer menos. De una carta. Al destruir su Guiscard, cree Kleist que ha logrado estrangular al terrible perseguidor que lleva dentro de su alma, pero la ambición, que había nacido de lo más ardiente de su sangre, no ha muerto. Lo que ha hecho no ha sido más que disparar contra su propia imagen reflejada en un espejo, ha roto su imagen, pero no ha destruido al demonio que le sigue acechando. Kleist no puede prescindir del arte, del mismo modo que un morfinómano no puede prescindir de la morfina. En el arte ha encontrado una válvula por donde puede descargar algo la excesiva presión de sus sentimientos, la superabundancia de su fantasía, por donde dar salida a sus sueños poéticos. En vano trata de defenderse, al darse cuenta de que cae en manos de otra pasión, comprende que no puede ya prescindir del arte, que es para él como una sangría que le alivia su plétora. Además, no tiene ya bienes de fortuna, echó a rodar su carrera, una vida modesta de empleado no puede en modo alguno satisfacer a su naturaleza poderosa, así, nada puede hacer ya fuera del arte. Aunque atormentado, escribe en una ocasión, escribir libros por dinero. Nada de eso. El arte es la forma forzosa de su existencia, el demonio se ha transformado ya en un personaje que va y viene junto a él en sus obras. Todos los planes de vida que se ha formado han sido destruidos por la fatalidad, ahora vive conforme a la voluntad de la naturaleza, que siempre ha gozado formando algo inmenso a partir del inmenso dolor del hombre. El arte entonces es para él algo atenazante y pesaroso, de ahí procede la fuerza explosiva de sus dramas. Todos han nacido, excepto el cántaro roto, más que de él, de su nerviosa mano, son, en fin, una explosión de su sentimiento, un movimiento de huida de ese infierno que hay en su corazón. Todos sus dramas tienen una hipertensión, algo de alarido, parecen salir disparados de la tensión de sus nervios. Son, para terminar, y perdón por la imagen, pero es la más exacta, eyaculados como el semen del hombre, que brota de lo más ardiente de su sangre. Carecen de fecundación espiritual y apenas se nota en ellos la sombra de la razón, son desnudos, vergonzosamente desnudos, salen solamente de una pasión infinita para ser lanzados al infinito. Cualquiera de sus partes lleva un sentimiento en grado superlativo, en cada detalle hay una célula de fuego de su alma ahogada en instintos. En Guiscard brota toda su ambición de Prometeo, como si fuera un chorro de sangre, en Pentesilea. Se agita todo su ardor sexual, en Hermann Slach salta su odio, elevado hasta la bestialidad. Todas esas obras tienen, más que vida real, ardor de sangre. Hasta en aquellas obras más serenas, más apartadas de su yo, como Katchen von Heilbronn. Y en algunas novelitas se ve toda la vibración eléctrica de sus nervios, se adivina ese tránsito cruel que va desde la ampulosidad épica a la sobriedad espiritual. Por doquiera que se siga a Kleist, se le ve siempre en regiones demoníacas, mágicas, de ensombrecimiento de sus sentidos, para elevarse hasta la exhalación grandiosa en medio de una atmósfera pesada y opresiva, como la que toda la vida envolvió a su propio corazón. Esa atmósfera de azufre y de fuego es lo que hace tan extraños los dramas de Kleist. Cierto que en Goethe se ven transformaciones de la vida, pero solo en un sentido episódico, son desahogos de un alma oprimida, justificaciones de sí mismo, huida, pero nunca tienen esa fuerza explosiva, volcánica, de las obras de Kleist, donde parece que la lava ardiente es arrojada a chorros desde las profundidades de su corazón. Ese
poder volcánico de Kleist, esa acción sobre los arrecifes que están entre la vida y la muerte, es lo que distingue a Kleist de los pensamientos adornados de Hebel, en quien se ve que todo sale del cerebro y no de las profundidades más hondas de la existencia, o de Schiller también, cuyas creaciones son grandiosos edificios que están, por decirlo así, fuera de él y no nacen de la necesidad imperiosa de su ser. Ningún poeta alemán ha puesto tanto su alma en sus obras como Kleist, ninguno ha destrozado de modo tan criminal su propio pecho en la poesía. Solo la música puede ser tan volcánica, tan potente, tan soñadora. Precisamente este carácter peligroso es lo que ha cautivado tan mágicamente al músico Hugo Wolf hasta hacer brotar su música pasional para Penthesilea. Pero esa fuerza de Kleist no traduce de modo sublime el deseo que, 2000 años antes, había expresado Aristóteles de que la tragedia libere de un afecto peligroso por una vehemente expansión. En los adjetivos, peligroso y vehemente, está la verdadera cuestión que han dejado de ver los franceses y tantos alemanes, y eso parece haber sido escrito para Kleist, pues ¿qué afectos fueron más peligrosos que los suyos? No dominaba los problemas como los dominó Schiller, sino que los problemas lo dominaban a él, pero eso precisamente, esa falta de libertad, es lo que le hace tan volcánico y explosivo. Su producción no es una exposición planeada y medida de lo que desea expresar, sino que es una lucha para librarse desesperadamente de esa locura interior que lo oprime hasta matarlo. Todo personaje que aparece en su obra siente, como el mismo Kleist, el problema que se le presenta como si fuera el único y esencial problema del mundo, del cual dependiera su existencia. A cada personaje se le ve lleno de la locura de ese modo de ser. En Kleist, y por eso también en sus personajes, cualquier cosa se convierte en algo incisivo, cortante, todo en él es herida, es crisis. Las desgracias de la patria, que en otros dan pie a un hinchado patetismo, la filosofía, que Goethe precisamente trató con cierto escepticismo, aprovechando de ella tan solo lo que podía favorecer su desarrollo espiritual, su erotismo, todos sus sentimientos, todos, se vuelven en él fiebre y manía, pasión y dolor, pero siempre en grado máximo, hasta amenazar con la destrucción de su propia existencia. Eso hace que la vida de Kleist sea tan dramática y sus problemas tan trágicos que no puedan quedar, como los de Schiller, en meras ficciones poéticas, sino que lleguen a ser crueles realidades de su sentimiento. Por eso hay en sus obras esa atmósfera tan realmente trágica que ningún otro poeta alemán ha podido presentar en tan alto grado. Para Kleist, el mundo y toda su vida se convierten en tensión. Ha sabido transportar sus contrastes a los hiperbólicos personajes de sus ficciones como en una polaridad de la naturaleza. La incapacidad para no adentrarse en los sentimientos, la severidad rígida de sus conceptos, conducen siempre a sus personajes a un conflicto con el ambiente que los rodea, ya se trate de Calges, de Hamburg o de Aquiles. Y como esta resistencia se da en grado superlativo, como la de Kleist, ha de surgir, no por casualidad, sino fatalmente, la tragedia. La esencia de Kleist lo lleva fatalmente a la tragedia. Solo la tragedia puede hacer tangible la lucha interna de su naturaleza, pues, mientras que la épica es de formas más conciliadoras y deja cierto margen de libertad, el drama exige agudización, fuerza vibrante, por eso encaja mejor con su carácter exaltado. Las pasiones lo empujan con su ansia de liberarse, y son ellas, y no Kleist, las que forman sus obras. Por eso siempre me ha parecido equivocado el atribuir a Kleist un plan, o un método, o hasta un esfuerzo consciente para lograr sus creaciones. Goethe ha hablado algo irónicamente de un teatro invisible para el cual eran escritas sus obras. Ese teatro invisible era, sin embargo, para Kleist, la demoníaca naturaleza del mundo que, en su poderosa dualidad, en su contradicción rotunda, en su fuerza y en su movimiento, no cabía entre los decorados, cualesquiera que fueran, si no era para destruirlos. Nadie fue ni quiso ser menos práctico que Kleist. Lo que él
buscaba era librarse de su presión, liberarse, y todo lo teatral y práctico se oponía completamente a su carácter. Sus concepciones tienen siempre algo de casual e inevitable, sus lazos son más sólidos, la parte técnica está dibujada como al fresco por su mano presurosa e impaciente. Cuando su mano no es genial, deriva enseguida hacia lo teatral, hacia lo melodramático y, en según qué momentos, cae en los efectos más bajos del teatro de arrabal, del espectáculo de magia, para, de pronto, cortar de un solo tajo con lo anterior, como Shakespeare, y elevarse a las más altas esferas del espíritu. El argumento es para Kleist un simple pretexto, su arte empieza cuando lo adorna todo con pasiones, con todo el entusiasmo de que es capaz. Por este motivo sabe crear muy a menudo la emoción con los medios más vulgares, débiles o remotos. Katchen von Heilbronn es Schofenstein, pero cuando está encendido por la pasión, se encuentra en su propio elemento, que es el choque y la lucha de los impulsos. Cuando suelta toda la fuerza expansiva de su alma, llega a una intensidad de emoción sin precedentes. La técnica de Kleist parece sencilla, cándida, sus disposiciones, triviales y defectuosas, se va metiendo en lo más interno del conflicto a fuerza de rodeos y de apartados vericuetos para saltar después, con fuerza enorme, con la terrible expansión de sentimientos que lo caracteriza. Antes, sin embargo, tiene que adentrarse hasta lo más hondo, y necesitaba para ello, como Dostoyevsky, largos preparativos, refinadas complicaciones, rodeos laberínticos. Al principio de sus dramas, El cántaro roto, Giscard, Penthesilea. Las situaciones se enredan tupidamente, del mismo modo que las nubes preparan la tormenta, y a Kleist parece gustarle esa atmósfera sobrecargada, tensa y oscura, porque, por su tensión, oscuridad y sobrecarga, es la fiel imagen de su alma. La confusión de las situaciones corresponde a aquella confusión de los sentimientos que Goethe adivinó en nuestro poeta. Ciertamente, en el fondo de esa poderosa confusión hay una chispa de masoquismo, un placer en la tensión mantenida para encender con su propia inquietud la inquietud ajena. Así, los dramas de Kleist tratan de excitar deliciosamente los nervios antes de conmoverlos, algo análogo a lo que pasa con la música de Tristán, que sabe despertar una vibración de los sentidos con su monotonía de ensueño y sus insinuaciones y frases excitantes. Solo en Giscard arranca de un tirón la cortina para dejarlo todo tan claro como el día. En sus otros dramas, Hamburg, Penthesilea, Hermannslacht, empieza siempre con una situación confusa y con cierta imprecisión en los personajes, y de esa confusión primera brota después una luz de pasiones que luchan y chocan entre sí. Muchas veces, ese cúmulo de pasiones se desborda y destroza la frágil concepción del drama, excepto en Hamburg. En Kleist se tiene siempre la sensación de que sus personajes han saltado de su mano y de que febrilmente se precipitan más allá de toda medida, con una fuerza que él ni en sueños habría podido pretender alcanzar. No domina a sus personajes, como hace Shakespeare, sino que sus personajes lo arrastran a él. Parece que en Kleist los personajes acuden a la llamada del demonio, convirtiéndose cada uno de ellos en un aprendiz de brujo, y que no siguen en nada a una voluntad consciente. Dicho en el más elevado sentido de la palabra, Kleist no es responsable de lo que ellos hacen o dicen, parece que hablen en sueños y dejen ver los deseos más ciertos e irrefrenables. Esa fuerza superior a la propia voluntad, esa irresponsabilidad, está también en su lenguaje dramático, que se asemeja al aliento ardiente de la exaltación, que deja escapar a veces un quejido de dolor o un alarido, o marca, a veces, un silencio. Incesantemente, su lenguaje oscila entre los más opuestos contrastes. En ocasiones, la reserva de Kleist se traduce en un magnífico laconismo, en otras, funde su lenguaje en un ardor sin límites, sin diques. A veces surgen de sus palabras como masas vivas y tibias de sangre, después hace pedazos el sentimiento que había provocado.
Mientras logra dominar el idioma, este es fuerte y viril, pero cuando los sentidos desbocados se convierten en pasión, entonces las palabras le huyen para expresar el delirio de sus sueños. Nunca logra Kleist dominar perfectamente la palabra, sus oraciones salen torcidas, oscuras y descoyuntadas. Solo la muerte logró transformar en música su último suspiro. Solo la muerte logró transformar en música su último suspiro. Arrebatador y arrebatado, flagelador y flagelado, tal aparece Kleist en relación con sus personajes, y lo que hace tremendamente trágico sus dramas no es su concepción, ni los anhelos espirituales que encierran, ni sus escenas, sino su horizonte monstruosamente nublado, que los eleva al grado mayor de lo heroico y grandioso. Kleist posee una visión trágica del mundo, una visión innata, porque nunca forma una tragedia, que por lo demás no sentiría, de una sola faceta, sino que su tragedia es siempre la tragedia del mundo. Kleist lleva siempre consigo, hiperbólicamente, su propia fatalidad, y la herida que abre el pecho de cada uno de sus personajes no es más que una parte de esa monstruosa herida que lacera al mundo entero y lo convierte en eterno dolor. Otra gran verdad que dijo Nietzsche es que Kleist se ocupaba siempre de la parte incurable de la naturaleza, pues a menudo hablaba de lo enfermizo del mundo. Para él, el mundo era incurable, no podía nunca integrarse en un todo, no había solución. Pero precisamente por eso, Kleist merece el nombre de verdadero trágico, solo el que siente el mundo en su dualidad de juez y de reo, solo éste puede actuar como acusador y defensor, como deudor y acreedor, en cada una de sus frases, y dar la razón a cada una de las partes, frente a la injusticia de la naturaleza, que ha hecho a los hombres tan fragmentarios, tan divididos, tan eternamente insatisfechos. Una vez escribió Goethe una ironía en el álbum de Un hombre de alma entenebrecida, en el álbum de Schopenhauer. Si quieres sentir la satisfacción de tu propio mérito, debes conceder mérito al mundo. La visión trágica de Kleist no le permitió nunca conceder mérito al mundo, por eso en él se cumplió la profecía, y así nunca pudo tener la satisfacción de su propio mérito. Al contrario, todas sus creaciones surgen de su descontento del mundo, y sus personajes trágicos, de una tragedia verdadera, quieren elevarse siempre por encima de sí mismos y romper con sus cabezas las rígidas paredes del destino. La resignación de Goethe respecto a la vida contagió siempre a todos los personajes de sus obras, por eso ninguna de ellas tiene la grandiosidad de los antiguos, aunque él las vistiera con túnica y coturno. A unos personajes trágicos de Goethe, como Fausto y Tasso, acaban por tranquilizarse y salvan a su yo de la última caída. Goethe, todo sabiduría, no ignoraba el efecto destructor de toda verdadera tragedia, me destruiría a mí mismo, dice una vez, si escribiese una verdadera tragedia. Con su mirada de águila domina la perspectiva del peligro, y era por otra parte demasiado sabio y prudente para precipitarse en él. Kleist era, por el contrario, heroicamente ignorante del peligro, y su ánimo y entereza, absolutamente profundos, con voluptuosidad, llevaba sus sueños y sus creaciones hasta las más extremas posibilidades, sabiendo que iba a la perdición. Veía el mundo como una tragedia y por eso creó tragedias, y de su propia vida supo hacer la última y más sublime de sus obras. El mundo y su esencia. Únicamente puedo sentirme satisfecho cuando estoy en compañía de mí mismo, pues solo entonces puedo ser sincero. De una carta. Kleist supo muy poco del mundo, pero mucho de su esencia. Vivía como un extraño, casi como un enemigo de lo que le rodeaba, sabía tan poco de la astucia e intereses creados de los hombres, como esos mismos hombres sabían de su exageración. Su psicología era tal vez nula en lo que se refiere al tipo corriente de los hombres, a lo normal,
solo parece despertarse toda su lucidez cuando los sentimientos, al apoderarse de los hombres, los suben a alturas insospechadas. Kleist solo está unido al mundo exterior por las pasiones, su aislamiento cesa allí donde la naturaleza de los hombres se hace demoníaca, abismal. Igual que les pasa a muchos animales, Kleist no ve claro a plena luz, sino en la penumbra del sentimiento, en la noche o en el crepúsculo del corazón. Lo único que parece ser adecuado para él son los ardientes y volcánicos interiores de los hombres. En lo eruptivo, en lo caótico de los sentimientos básicos, domina evidente su pasional imaginación, lo superficial de la vida, la cáscara fría y dura de la existencia cotidiana, la sencilla forma de lo corriente, todo eso no merece ser ni aún rozado por una mirada de Kleist. Era demasiado impaciente para poder observar sereno durante algún tiempo la realidad, por eso siempre tiende a apresurar los sucesos hasta hacerlos llegar a un ardor de trópico. Para ese hombre pasional solo hay problemas en el fuego de los sentimientos. Bien mirado, nunca llegó a crear personajes, sino que su demonio reconoció a su hermano en cada uno de ellos, fuera de la esfera de lo terrenal, los demonios de las figuras, los demonios de la naturaleza. Por eso todos sus héroes son tan desequilibrados, porque se han elevado por encima de la vida cotidiana, llevando consigo una parte del espíritu de Kleist, cada uno de ellos era portador exagerado de su pasión. Todas esas indomables criaturas de su imaginación son, como dice Goethe al hablar de Penthesilea, de una casta singular, y cada una de ellas ostenta los rasgos del poeta: intransigencia, acritud, obstinación, impulso, independencia y acometividad. Desde la primera mirada, se reconocen en ellas los rasgos de Caín, deben destruir o ser destruidas. Todos sus personajes tienen esta extraña mezcla de fogosidad y de frialdad, de demasiado poco y, en exceso, de brutalidad y de vergüenza, de superabundancia y de reserva, de versatilidad y de exaltación, hasta alcanzar la máxima tensión nerviosa. Todos martirizan incluso a aquellos a quienes aman, como Kleist a sus amigos. Todos llevan prendido de los ojos un brillo de fuego peligroso que asusta hasta a los más escépticos. De ahí que su heroísmo no sea nunca popular ni esté al alcance del pueblo. Nunca los libros de Kleist han sido manuales del heroísmo. Hasta la misma Katchen, que, retrocediendo solo un poquitín hacia lo popular y lo trivial, sería más popular que Gretchen y que Louise, tiene un no sé qué en el alma, un exceso de abnegación, que no desciende a los límites del sentido común. Germán, el héroe nacional, tiene un deje excesivo de política y de habilidad, tiene, en fin, demasiado de Talleyrand para convertirse en figura patriótica. En todo, hasta en lo más trivial, hay siempre una gota de algo peligroso que lo hace extraño al pueblo. Al oficial Hamburg su magnífico miedo a la muerte le imposibilita para llevar el nimbo de la popularidad. Igual que le pasa a Penthesilea por su ansia báquica, a Wetter von Strahl por cierto trazo excesivamente viril y a Tusnelda por tontería y vanidad femenina. A todos les aparta Kleist de lo común, de lo chilleriano, por algún rasgo primitivo que sale descarnado por debajo de su ropaje teatral. Cada uno de ellos tiene algo extraño, inesperado, inarmónico, algo no típico en su espíritu. Todos ellos, si se exceptúa al bufón Cunigunda y a los soldados, tienen un rasgo acusadísimo en su fisonomía, como sucede con los personajes de Shakespeare. Así como Kleist es, en sus dramas, antiteatral, también es antiidealista como formador de figuras, y lo es de un modo inconsciente, pues siempre que en él se encuentra idealización, se ve que se ha logrado por una consciente labor de retocado o por una visión superficial y miope. Pero Kleist siempre ve claro y nada odia más que los pequeños sentimientos. Antes dejará de tener buen gusto que ser vulgar, antes será exageradamente seco que melifluo. El enternecimiento le es repulsivo, pues su naturaleza es cruda y consciente de la pasión real.
Por eso también es conscientemente antisentimental y sabe cortar a tiempo en aquellos momentos en que se inicia lo trivial o lo romántico, cerrando la boca de sus personajes, principalmente en las escenas de amor, permitiéndoles, a lo sumo, un balbuceo, un sonrojo, un suspiro y sobre todo un silencio significativo. Tiene extremo cuidado en que sus personajes no sean algo vulgar, y de ahí, hay que hablar francamente, que tales personajes sean extraños al pueblo alemán, y no solo al pueblo, sino a cualquiera acostumbrado a la literatura y formado según las tradiciones de la escena. Esos personajes pueden ser considerados como tipos nacionales, pero de una nación de ensueño, así como solo pueden ser considerados como figuras teatrales en el sentido de aquel teatro imaginario de que Kleist hablaba a Goethe. Los personajes de Kleist son rebeldes, obstinados como su creador, y por eso están aureolados de soledad. Sus dramas quedan sin contacto alguno con la literatura, ya anterior, ya posterior a Kleist, no son herederos de ningún estilo literario y tampoco formaron escuela. Kleist fue un caso aislado y el mundo que creó ha quedado también como un mundo aislado. Sí, un caso aislado, pues ese mundo no tiene límites en el tiempo ni el espacio, no se reduce a los años que van de 1790 a 1807, ni a las fronteras de Brandeburgo. Tampoco hay en él el soplo del clasicismo ni el crepúsculo del romanticismo. El mundo de Kleist es tan extraño y tan sin delimitación posible como lo fue el mismo Kleist, es como una esfera de Saturno, apartada de la luz del día. A la par que el hombre, la naturaleza también interesa a Kleist, pero solo en sus fronteras extremas, donde linda con lo demoníaco, donde lo natural se hace mágico y lo corriente, extraño, donde el mundo se acerca al caos primitivo para convertirse en lo inaudito, en lo inverosímil, donde, permítaseme decirlo así, abandonando toda norma, se hace pasional y vicioso. A Kleist le preocupa lo anormal, lo anárquico. Véanse la Marquesa de O, la Mendiga de Locarno, el terremoto de Chile. Siempre se interesa, pues, por aquel momento en que la naturaleza diríase que rompe el círculo que Dios le había trazado. No en vano ha leído con tanta pasión Nachtzeit der Natur de Schubert. Los misterios del sonambulismo, del hipnotismo, de la sugestión, del magnetismo animal, son materias apropiadas para encender su fantasía, que se ve atraída no ya solo por las pasiones humanas, sino también por las fuerzas secretas del cosmos, y de esta manera sus creaciones se enredan aún más, porque a la confusión del sentimiento hay que añadir la confusión de las cosas materiales. Donde está lo extraordinario, allí está Augusto Kleist, allí, entre tinieblas, trata de ver al demonio por alguna rendija y sale siempre a su encuentro, allí, entonces, está lejos de lo vulgar, que siempre le repugna y hasta le asusta, eterno apasionado, se adentra cada vez más en la naturaleza. También en el modo de ser del mundo, como antes en el modo de ser de los hombres, busca ahora siempre lo superlativo. Ese apartamiento de lo real y manifiesto podría, a primera vista, hacer de Kleist un pariente próximo de sus contemporáneos los románticos, pero no es así. Entre la cándida superstición y novelería de estos y el amor invencible de Kleist hacia todo lo fantástico o abstruso hay un verdadero abismo de sentimiento. Los románticos buscan lo maravilloso como una devoción, Kleist busca lo extraño como una enfermedad de la naturaleza. Un Novalis quiere creer y remontarse en esta fe, un Eichendorff o un Tieck quieren resolver la dureza y el contrasentido de la vida en música, pero Kleist solo persigue ansiosamente el secreto que se oculta detrás de las cosas y quiere andar a tientas hasta lo más extremo para poder dirigir su mirada fríamente pasional, su mirada que siempre escruta, sondea e investiga hasta los últimos rincones de lo maravilloso. Cuanto más extraño es un suceso, tanto más le agrada relatarlo, y pone todo su ánimo en aclarar lo inconcebible a fuerza de sobriedad en la narración, y así su intelecto, tenaz como un tornillo,
Va penetrando hasta lo más profundo de las cosas, hasta las esferas mágicas donde celebran extraña boda lo maravilloso de la naturaleza con lo demoníaco de los hombres. En esto se parece a Dostoyevsky más que ningún otro alemán. Como en Dostoyevsky, los personajes de Kleist están cargados de fuerzas nerviosas, enfermizas y exageradas, y sus nervios parece que estén enredados dolorosamente en lo demoníaco de la naturaleza. Kleist solo es auténtico, como Dostoyevsky, cuando pasa por la exaltación, y por eso va rodeado de esa atmósfera pesada, pero al mismo tiempo cristalina, como la del cielo antes de soplar el viento Fon, sobre el paisaje de su mundo interior, como el frío hielo de la razón, que de pronto se trueca en una pesadez tibia de fantasía para romper después inopinadamente en terribles ráfagas de pasión. El panorama espiritual de Kleist es ciertamente hermoso y lleno de profunda visión, tan intensa como no hay otro ejemplo en la poesía alemana, pero al mismo tiempo es difícil de soportar. Nadie puede sumergirse largo tiempo en el mundo de Kleist, él solo pudo soportarlo 10 años, porque los nervios se ponen en tensión, excita constantemente con sus alternancias de calor y de frío y le llena a uno de inquietud. Es demasiado duro el pasar toda una vida en esa atmósfera cargada y opresora. El cielo parece que pesa sobre el alma, es un mundo demasiado cálido para tan poco sol y hay demasiada luz para tan poco espacio. Tampoco Kleist, eterno indeciso, tiene en el sentido artístico ninguna patria, ningún pedazo de tierra firme bajo sus pasos de eterna peregrinación. Está aquí o allí, pero ese aquí o allí nunca es su casa, su patria. Vive en lo maravilloso sin creer en ello, y plasma la realidad sin amarla. El narrador. Pues es cualidad de la verdadera forma el hacer salir de ella inmediatamente al espíritu, mientras que, en la forma defectuosa, ese espíritu queda retenido como por un espejo y nada nos recuerda si no es a sí mismo. Carta de un poeta a otro. El alma de Kleist vive en dos mundos distintos, en el mundo cálido de la fantasía y en el mundo helado de la razón, del análisis. Por eso su arte está dividido en dos partes que marcan esos dos extremos. Se ha relacionado muy a menudo al Kleist dramaturgo con el Kleist novelista, pero en realidad sus dos formas de arte, drama y novela, son lo opuesto, lo inverso, marcan, en fin, la división interior de Kleist llevada al extremo. El dramaturgo se arroja, sin riendas, en el asunto, lo calienta con la fiebre de sus propias venas, mientras que el novelista se abstiene de mezclarse en su narración, se reprime fuertemente, queda ausente ella, procurando que no se note ni aun el aliento de su boca. En los dramas es todo tensión y pasión, en sus narraciones, quiere que esas tensiones y esa pasión las ponga el lector. En los dramas está delante su autor, en las novelas, detrás. En aquellos hay expansión, en estas, reserva, ambas cosas son llevadas hasta los límites más exagerados que el arte permite. Por eso sus dramas son los más volcánicos y más caudalosos del teatro alemán, y sus novelas, las más recortadas, más heladas y más comprimidas de todas las alemanas. Y es que Kleist solo vive en grado superlativo. En las novelas, Kleist aparta a su yo, sofoca su propia pasión para dejar paso a los otros, y eso lo practica hasta el extremo de la exageración. Lleva la autoseparación hasta tal punto que es ya un exceso de objetividad y, por tanto, un peligro para el arte, el peligro es su elemento. Nunca la literatura alemana ha logrado un estilo tan objetivo, una tranquilidad tan aparente, un realismo tan magistral, como en esas pequeñas novelas y anécdotas. Quizá les falte solo un elemento para ser perfectas: la naturalidad. En ella sigue siendo Kleist el eterno esclavo, aquí lo es de su voluntad rígida, como en los dramas lo es de su pasión desbordada. Les falta por eso a sus narraciones un punto de alegría, una presentación suave, una naturalidad de lenguaje.
Constantemente se adivinan sus labios apretados para no dejar escapar el aliento cálido de su pasión. Uno se da cuenta de que su mano está febril a fuerza de contenerse. Se ve como el hombre está luchando por echarse atrás, por estar ausente. En esa reserva, en esa ocultación y represión, se adivina una perversa voluptuosidad que busca extraviar al lector y desorientarlo en un laberinto ingeniosamente disfrazado de realidad que no es más que su impulso erótico, desterrado de su estilo. Para darse cuenta de esto, véase su modelo, las novelas ejemplares de Cervantes, y compárese con la técnica de Kleist, que hace un exceso de la misma sobriedad que se adivina. No hay ningún Ariel en su alma oprimida y rebosante, la atmósfera es siempre opresora y no vibra musicalmente. Quiere ser frío, y se vuelve de hielo, quiere bajar la voz, y habla como ahogado, quiere ser fuerte en el lenguaje, latino, a lo tácito, y sus palabras salen convulsas. Siempre, al lado de Kleist, en un sentido u otro, está la exageración. Nunca había el idioma alemán adquirido tal dureza, pero al mismo tiempo nunca tampoco había sonado tan metálico, tan frío, como en la prosa de Kleist. No lo sabe manejar, como Hölderlin, Novalis y Goethe, como si fuera un arpa, sino como un arma, como un arado de poder inflexible. Y en esta lengua dura, de bronce, el eterno contraste de Kleist quiere encajar las cosas más ardientes, más sugestivas, y su sobriedad y claridad de protestante luchan con los problemas más fantásticos e inverosímiles. Su narración se hace misteriosa, enredada, tensa, con el fin malévolo de llenar de angustia al lector, atraerlo, asustarlo, y después, cuando ya está junto al borde, dar un tirón a las riendas y parar de golpe. Aquel que no vea, en la aparente frialdad de Kleist como narrador, su placer demoníaco de apartar a los lectores de aquello que es su verdadero elemento, a ese le parecerá simplemente una cuestión de técnica lo que en realidad es fanatismo del autodominio o disimulo de las más profundas pasiones. Yo mismo no puedo menos que estremecerme cuando releo las historias de Kleist. La mendiga de Locarno y otras historias, y no a causa de lo que en ellas se narra, sino por la terrible vibración, latente en ellas, de una inflexible voluntad demoníaca que se muestra silenciosa y que, en su aparente tranquilidad, resulta mucho más terrible que el apasionamiento de los versos y hasta que los gritos pasionales de Pentesilea. Todo lo malo que hay en Kleist, todo lo que él oculta, todo lo equívoco que en él existe, se traiciona en su estilo comedido, porque la tranquilidad, dominio y maestría de su estilo eran la antítesis de su modo de ser. No podía lograr la naturalidad, que es la suprema magia del artista, porque esa naturalidad aparente no era otra cosa que una ley que el poeta se imponía a sí mismo. Y sin embargo, como logra Kleist imponer su voluntad de acero en la prosa de sus narraciones. Con qué precisión corre la sangre por las venas del idioma. Donde más claramente se ve esa voluntad férrea es en aquellas pequeñas anécdotas que escribía sin fin artístico, solo para llenar los blancos de su periódico. En cualquiera de los informes de la policía o en aquellos menudos episodios de la Guerra de los 7 años, se ve de modo inolvidable el resultado de su voluntad. La narración es transparente como un bloque de cristal. No hay en ella el menor vestigio de psicología, por lo que la realidad queda perfecta. En las novelas se advierte con más intensidad el esfuerzo de Kleist por ser objetivo. Toda la pasión de Kleist por lo complicado, por lo tortuoso, sus ganas de buscar siempre el lado misterioso o escondido de las cosas, se aprecia notablemente en las narraciones más extensas, pero donde más se adivina es en su aparente frialdad, de tal manera que, en La Marquesa de O. Una anécdota de 8 renglones escasos parece casi una charada, y La mendiga de Locarno es como una pesadilla. Lo que hace más atormentadores y fuertes esos sueños es que sus figuras aparecen dibujadas sobriamente, con un estilo de cronista, sin nada de imágenes de ensueño, sin claroscuros,
como troqueladas con una naturalidad que tiene tanto de real como de espectral. El demonio de su voluntad va ahí disfrazado de sobriedad, pero de una sobriedad llevada al exceso, llevada, en fin, a un límite tal que nos deja ver claramente el reverso de Kleist, que es una exaltación de la frialdad fuera de toda medida. Chamberlain Stendhal había tendido siempre a escribir en una prosa fría, sobria y antisentimental, y diariamente se preocupaba de leer el estilo burgués de las disposiciones oficiales. Kleist, del mismo modo, procuró tomar como modelo el tono y el estilo de las crónicas, pero mientras que el primero logra una técnica propia, Kleist, en su exageración, cae de lleno en la pasión de no ser apasionado y la emoción pasa del autor al lector. Pero siempre se ve ese eterno, demasiado, que fluye de su ser, por eso siempre son más fuertes aquellas novelas en que crea una figura que es representación de su caso. Por eso Michael Caldas es el tipo más magistral que ha sabido crear, porque en él se personifica la exageración, una exageración que acaba por destruirlo, es la imagen inconsciente del escritor, que creó, de lo mejor de sí mismo, lo más peligroso, y el fanatismo de su voluntad sale desbordante por encima de toda ley. En lo exagerado de esa autodisciplina, de esa reserva, Kleist es tan demoníaco como en su pasión. Todo eso resulta mucho más palpable, como ya he dicho, en aquellas pequeñas anécdotas que escribió sin buscar efecto artístico ninguno, y después en aquellas extrañas manifestaciones que hace en sus cartas. Nunca ningún autor alemán se ha mostrado a sí mismo tan desnudo, tan descarnado como Kleist en aquellas pocas cartas que se conservan de él. Me parece que no tienen comparación con los documentos psicológicos de Goethe y de Schiller, porque la veracidad de Kleist es infinitamente más osada, más ilimitada e incondicional que las confesiones de los clásicos, que siempre van más o menos subordinadas a la estética. Kleist, conforme a su modo de ser, es excesivo hasta en la confesión, parece que hace su autopsia lleno de placer, no es que sienta amor a la verdad, sino que experimenta una fogosa pasión por ella y conserva una magnífica estética hasta en el más profundo dolor. Nada hay más agudo que los gritos de ese corazón y, sin embargo, parecen descender desde las alturas como el grito estremecido de un ave herida. Nada hay más grandioso que el patetismo heroico de su soledad quejumbrosa. Parece oírse el tormento de Filoteca envenenado, disputando con los dioses, aislado en la isla de su espíritu, separado de sus hermanos, cuando, en el tormento de conocerse a sí mismo, se arranca las vestiduras y queda desnudo ante nosotros, pero no como un desvergonzado, sino como un cuerpo sangriento y ardiente que acaba de salir de su última lucha. Hay gritos que proceden de lo más hondo de lo humano, gritos de un dios despedazado, gritos de un animal atormentado, y después de eso vuelven a fluir las palabras, llenas de lucidez, de una lucidez tal que deslumbra. En ninguna obra pudo llegar a tanta profundidad como en sus cartas, en ninguna obra se ve tan claramente ese dualismo de exceso de presión y exceso de contención, de análisis y éxtasis, de ponderación y pasión, de prusianismo y primitivismo. Muy posiblemente, en aquel manuscrito perdido de Historia de mi alma, todos esos mismos relámpagos y llamaradas formarían una única luz, pero ese manuscrito, que no era ciertamente un arbitraje entre poesía y verdad, sino el fanatismo de la verdad, se ha perdido para nosotros. En esto, como siempre, la fatalidad ha intervenido de nuevo para no dejar escapar su secreto, para que Kleist siga siendo el hombre hermético y desconocido, para que, en fin, no podamos verle en sí mismo, solo, sino siempre envuelto en las sombras del demonio. El último lazo. Por encima de todo, siempre vence el sentimiento de justicia. La familia Schofenstein. En cada uno de sus dramas, Kleist nos revela su alma,
En todos ellos hay una entrega al mundo de una chispa del fuego de su espíritu, porque en cada uno de ellos se encuentra una de sus pasiones convertida en personaje de ficción. Así, pues, por sus obras lo conocemos en parte, a él y su batallar heroico. Sin embargo, no habría pisado nunca el terreno de la inmortalidad si en su última obra no nos hubiera ofrecido lo más elevado, su heroica lucha. En su Príncipe de Hamburg ha sabido hacer una tragedia con su conflicto vital, y lo ha logrado con ese soplo genial que raras veces el destino concede más de una vez al artista. Ha escrito la tragedia genial de su fuerza interior, de su lucha, de la antinomia entre la pasión y el autodominio. En sus otras obras, Penthesilea, Giscard, Hermannslacht, había siempre un impulso pasional hacia el infinito, exagerado, contundente, pero en su última tragedia no solo ha puesto ese impulso, sino que ha creado un mundo donde se agita todo ese revoltijo de fuerzas pasionales. Un mundo donde la presión y la contención forman una unidad que se eleva poderosa por encima de todo, en vez de dejar que esas fuerzas de acción y de reacción se separen en direcciones distintas. ¿Y ese elevarse de las fuerzas, qué es, sino la más alta armonía? El arte no conoce momentos más hermosos que aquellos en que puede presentar en su justo equilibrio lo desmesurado, momentos sonoros en que, en un abrir y cerrar de ojos, toda disonancia se une para formar una armonía celeste. Entonces todas esas fuerzas opuestas, divorciadas, incompatibles, se precipitan una dentro de la otra para, solo un instante, unir sus labios, formados de palabras y de amor. Cuanto más fuerte es esa separación, esa contraposición, tanto más fuerte es también ese ósculo y tanto más rugiente el acorde que surge de esas cataratas de pasión. El Hamburg de Kleist tiene, más que ningún otro drama alemán, la magnificencia de la extrema tensión, y su autor da a la nación alemana una tragedia perfecta a un paso apenas de su propia destrucción, del mismo modo que Hölderlin, una hora antes de sumergirse en las tinieblas, entona su himno órfico universal, del mismo modo que Nietzsche, antes de su derrumbamiento interior, deja fluir, embriagado, la fuente saltarina, brillante como una gema, de sus palabras. Esa fuerza mágica que sale del sentimiento de la propia desaparición está más allá de todo análisis o explicación, es algo inefablemente hermoso, como el último salto de la azulada llama antes de apagarse. En su Hamburg supo Kleist tomar a su demonio por algún tiempo y hasta arrojarlo de su obra. En esa obra no se ha limitado a aplastar una de las cabezas de la hidra que lo rodeaban amenazantes, como hace en Penthesilea, en Giscard y en Hermannslacht. Aquí ha agarrado al monstruo por la garganta y lo arroja lejos de sí. Y por eso aquí puede verse toda la fuerza enorme de la pasión, que no sale silbando como el vapor, desde la presión interior hacia el vacío, sino que ahora una fuerza, una pasión, se precipita contra la otra en lucha abierta. En esta obra no queda ni un solo átomo de esa presión interior que no tome parte en esa lucha dramática, porque se expande con toda su fuerza. Aquí son igualmente fuertes el dique y la corriente, el oleaje y el acantilado. Ahora Kleist no sale de sí mismo, sino que se duplica, así lo antagónico pierde su fuerza destructora porque no deja, como antes, correr libremente ninguno de sus impulsos, no permite, en fin, ninguna hegemonía, toda la antinomia de su ser se presenta aquí claramente. Pero toda claridad facilita la visión de las cosas, y esa visión produce la reconciliación. Cesa ya la eterna lucha entre su apasionamiento y su disciplina al quedar estos frente a frente y a plena luz. La disciplina, el príncipe, que hace proclamar vencedor a Hamburg en la iglesia, honra al apasionado, y este, Hamburg, que exige su propia pena de muerte, honra la ley. Ambas fuerzas se reconocen como fuerzas primordiales que forman un conjunto, la inquietud pide movimientos, la disciplina, orden, y cuando Kleist arranca de su pecho oprimido aquella lucha eterna para colocarla allí, arriba,
Entre las estrellas, logra por primera vez su unidad y se convierte en partícipe de la creación. Y, de pronto, fluye naturalmente todo lo que ha estado buscando, todo lo que amaba, y fluye en la forma más elevada y pura, ungido por un sentimiento de reconciliación. Todas las pasiones de sus 30 años se realizan de pronto, se materializan, pero ya no de un modo brusco y exagerado, sino suave y luminosamente. La loca ambición de Giscard tiene toda la fogosidad del adolescente cuando se cobija en el pecho de Humbert. El patriotismo de Hermann Schleich, patriotismo brutal, homicida, obsesionante, bárbaro, se suaviza y se hace humano hasta trocarse en inefable sentimiento patrio. La manía legalista de Calge se trueca, en la figura del príncipe, en clara observancia de la ley. Toda la decoración mágica de Kachen no es ya más que un dulce claro de luna que ilumina la escena de un jardín de verano, donde la muerte flota como un soplo del más allá. Y aquella pasión voluptuosa de Pentesilea, aquella extraña ansia de vivir, se reducen a un natural sentimiento de deseo. Por primera vez, hay en esta obra de Kleist un escondido fondo de bondad, un aliento de humanidad y de comprensión, y de esa comprensión, cuerda de plata, que él nunca había ni rozado, surge como una armonía de arpa. Todo lo que puede emocionar a un hombre está reunido aquí, y así como se dice que los moribundos en sus últimos momentos de vida reviven su pasado, así pasa también por esta obra de Kleist toda su anterior vida, todas sus faltas, todos sus errores, todas sus omisiones, todo lo que parecía sin sentido, todo lo vano en apariencia, y todo eso recobra en esta obra su verdadera significación. La filosofía de Kant, que tanto lo atormentó a los 20 años y que casi asfixió su plan de vida, está ahora en las palabras del príncipe y eleva esa figura a lo espiritual. Sus años de cadete, su escuela militar tantas veces maldecida, reviven en magnífica imagen del ejército, en un canto a la solidaridad, hasta el mundo real y mercantilizado, tan odiado por él. Es ahora base de la tragedia, y la atmósfera, antes tan vacía, adquiere transparencia y horizontes. Todo aquello de lo que él había logrado liberarse, disciplina, tradición, tiempo, se alza ahora como un cielo por encima de su obra. Por primera vez crea algo que sale de su patria, de su hogar, de su propia sangre. Por primera vez, la atmósfera ha dejado de ser tan pesada y densa, ya no vibran sus nervios en dolorosa tensión, sus versos fluyen por primera vez claros y armónicos, no brotan ya a empujones, a borbotones. Por primera vez hay música en su obra. El mundo espiritual, que antes era como una presión demoníaca en su obra, se eleva ahora como un crepúsculo por encima de lo humano, un tono dulce, como el de los últimos dramas de Shakespeare, consciente y animoso, cubre como un velo su mundo lleno de armonía. El Príncipe de Hamburg es el verdadero drama de Kleist, porque en él está contenida su vida entera, todas las complicaciones de su existencia están allí, su amor a la vida, su anhelo de muerte, su indisciplina, su exuberancia, su atavismo, su experiencia, solo aquí, donde se ha entregado completamente, se eleva por encima de su conciencia. De ahí ese tono profético y misterioso en la escena de la muerte, el miedo a la fatalidad, que suena como a poesía, de su muerte, escrita por adelantado, es también todo su pasado. Solo los que han recibido ya la unción de la muerte tienen esa visión elevada que abarca el pasado y el futuro. De todos los dramas alemanes, solo Hamburg y Empédocles regalan nuestros oídos con esa música espiritual que es ya como una resonancia del infinito. Solo en el último umbral es dado a las almas el diluirse completamente, solo la resignación de llegar a aquellas misteriosas esferas, tanto tiempo anheladas, permite su entera expansión. Kleist logra, cuando ya nada espera, aquello que le fue negado a su ansia fogosa y pasional. Solo en esa hora en que ya nada espera, el destino le concede lo que antes le negó, la perfección.
Pasión de muerte. He hecho lo máximo que permiten las fuerzas humanas, he buscado el imposible. Todo lo he apostado en esa jugada. El dado está ya echado, ahí está, y he perdido. Pentesilea. En el tiempo en que Kleist alcanza la cumbre del arte, el año de Hamburg llega fatalmente también a la soledad más absoluta. Nunca estuvo más olvidado del mundo, más perdido en el tiempo y en su patria, ha abandonado el empleo, le han prohibido la entrada al periódico, aquella misión que se le había encomendado de arrastrar a Austria a la guerra, ha quedado en nada. Su enemigo, Napoleón, domina en toda Europa, el rey de Prusia se convierte en su aliado, después de haber sido su vasallo. Las obras de Kleist van y vienen por los escenarios sin ser representadas, rechazadas por los empresarios, o, si se representan, no son del agrado del público, sus libros no encuentran editor. Él mismo no logra encontrar ni el empleo más modesto. Goethe se ha apartado de él, los demás apenas lo conocen y ningún aprecio pueden tenerle, sus protectores lo han abandonado en su caída, los amigos le han olvidado, finalmente, también lo abandona su hermana Ulrica. Ha perdido en todas las cartas a que ha apostado, solo le resta ya una, lo único de valor que le queda en las manos es el manuscrito de su obra maestra. El príncipe de Hamburg, que no logra ver representada. Nadie le sienta a su mesa ya, y nadie tampoco tiene la menor confianza en esta última carta que él lleva en la mano. Entonces, Kleist se dirige de nuevo a su familia, saliendo así de una soledad que duraba ya muchos meses. Así, pues, se va hacia Frankfurt del Oder a ver a los suyos y a alegrarse el alma con un poco de amor, pero los suyos le echan sal en las heridas y hiel en los labios. Aquella hora que pasa con su familia le destroza, todos ven en Kleist al fracasado que ha perdido el empleo, al dramaturgo sin éxito, y, en resumen, le miran desdeñosamente como a algo indigno de la familia. Quisiera morir 10 veces antes de volver a sufrir lo que sufrí en Frankfurt. En ese día, durante la comida, escribe lleno de desespero. Los suyos le echan y él se ha de refugiar en sí mismo, en su pecho oprimido, y, avergonzado, humillado, se dirige como puede hacia Berlín. Durante algunos meses va y viene, vestido miserablemente y con los zapatos rotos, intentando encontrar un empleo. Ofrece su Hamburg, su Hermannslacht a los libreros, pero en vano, pone de mal humor a sus amistades con su triste aspecto, hasta que todos parece que se cansan de él y él a su vez se cansa también de esa búsqueda. Mi alma está tan lacerada, escribe estremecido en aquellos días, que diría que hasta la luz del sol me hace daño cuando me atrevo a asomarme a la ventana. Todas sus pasiones han terminado, todas sus fuerzas están dispersas, todas sus esperanzas han resultado fallidas, pues. Su fama no logra llegar a los oídos de nadie, y cuando ve el signo de los tiempos que ondea ante cada puerta, termina su canción, quiere acabar ya y, llorando, deja escapar la lira de sus manos. Entonces, en medio de la soledad espantosa en que se encuentra, soledad y silencio como nunca ha sentido otro genio alrededor de sí, si se exceptúa tal vez a Nietzsche, entonces oye sonar una voz siniestra, oscura, y que ya había oído en momentos de desesperación, es la llamada de la muerte. Este pensamiento de una muerte voluntaria le acompaña desde su juventud, y así como cuando era casi un muchacho se había hecho un plan de vida, ahora, desde hacía algún tiempo, estaba formando un plan de muerte. Este pensamiento, aunque oculto, se había afirmado en su alma, y ahora, cuando la marea y el oleaje de la esperanza se retiran de su alma, queda el pensamiento de la muerte como una negra roca descubierta por el reflujo, negro y fuerte. Son innumerables en las cartas de Kleist las alusiones voluptuosas al suicidio. Ciertamente, se podría decir paradójicamente que si soportó la vida tanto tiempo, fue porque en todo momento sabía que podía arrancarla de su cuerpo.
Siente continuamente el deseo de morir, y si se le ve titubear no es de miedo, sino por su naturaleza exagerada, excesiva. Kleist no ama a la muerte de cualquier manera, sino con pasión, con exaltación. No quiere matarse, pues, miserablemente, cobardemente, sino que ansía, según él mismo escribe a Ulrica, una muerte magnífica. Hasta este pensamiento siniestro y oscuro logra en Kleist la voluptuosidad de la embriaguez. Quiere ir a la muerte como quien va al lecho nupcial. Su erotismo, que no encontró el cauce natural, se desborda hasta inundar todas las profundidades de la naturaleza y sueña ya con una muerte que sea de místico amor, una muerte que sea desaparición de dos almas. Cierto temor atávico que él ha inmortalizado en él. Príncipe de Hamburg, le hace temer la soledad de la muerte, el tener que soportarla toda una eternidad. Así pide desde su infancia, a todos los que ama, que mueran con él. Él, que durante la vida ha estado sediento de amor, pide ahora una muerte de amor. En el mundo ninguna mujer logró satisfacer su amor ilimitado, ninguna mujer logró sostener el paso hacia el éxtasis de aquel loco de amor, ninguna, ni su novia, ni Ulrica, ni Marie von Kleist, pudieron soportar la ebullición de sus pasiones. Ahora el amor, el ansia de amor de Kleist, solo puede satisfacerse con la muerte, que es lo más alto e insuperable, en Pentesilea. Se adivina esa pasión. Así pues, solo la mujer que esté dispuesta a morir con él es la que puede ofrecerle un amor insuperable, y esa mujer es la única que Kleist desea. Su tumba me ha de ser más agradable que los lechos de todas las emperatrices del mundo, escribe en su última carta de despedida. Por eso Kleist pide la compañía hacia la muerte a las personas que le son más afectas, y a Caroline von Scheller, que le era casi desconocida, le propone pegarle un tiro a ella y después pegarse otro él. Trata de atraer a su amigo Rule diciéndole, no acaba de abandonarme la idea de que todavía hemos de hacer juntos una cosa, ven, sigue diciendo, hagamos algo bien hecho y encontremos la muerte en ello. Será uno de los millones de muertes que ya hemos sufrido o que hemos de sufrir todavía, es solo como si pasáramos de una habitación a otra. Como siempre le sucede a Kleist, la idea, fría al principio, es pronto ardiente pasión, cada vez se entusiasma más con el proyecto de acabar su lento desmoronamiento con una explosión, de un golpe, en una destrucción heroica, y arrojarse a una muerte fantástica para librarse de su eterna lamentación, de su lucha interior, de su insaciable pasión, rodeado de embriaguez y de éxtasis. Su demonio interior se alza magnífico, pues quiere arrojarse a su elemento, al infinito. Esa pasión de muerte en compañía de otra persona queda sin ser comprendida por sus amigos y por las mujeres, como incomprendidas quedaron siempre sus hipertrofias sentimentales. En vano insiste, mendiga casi, para encontrar a su compañero en la muerte, todos se apartan de él horrorizados al oír tal proposición. Finalmente, cuando su alma resuma ya asco y amargura, cuando la oscuridad de su corazón le borra la vista y el sentimiento, encuentra a una mujer que acepta agradecida su proposición. Se trata de una enferma condenada a muerte, un cáncer le corroe las entrañas como a Kleist le corroe el alma el cansancio de vivir. Kleist, exaltado en su éxtasis, se deja acompañar voluptuosamente por aquella infeliz a la tumba, ya hay alguien que le priva de la soledad en sus últimos momentos de vida, y así surgió aquella extraña noche de bodas del no amado, con la no amada, así aquella mujer enferma y fea. Él solo miró su rostro en el éxtasis del pensamiento, se arroja con él a la inmortalidad. En el fondo, aquella pobre cajera le era desconocida, nunca la conoció sexualmente, pero se desposa con ella bajo otros signos y otras estrellas, se desposa con ella en el sagrado sacramento de la muerte. Esa mujer, que para su vida habría resultado pequeña, débil y enfermiza, será una magnífica compañera de muerte, porque es la única que pone, sobre la muerte del poeta, un alba engañosa de amor y compañerismo. Él mismo se le ofreció, ella no tenía más que tomarlo, y él estaba preparado.
La vida le había dispuesto demasiado a ello, pues lo había pisoteado, esclavizado, decepcionado y hasta rebajado, y ahora él sabe levantarse con toda su magnífica fuerza para hacer de su muerte su última tragedia. El artista que hay en él reaviva ahora el fuego que ardía oculto entre cenizas, soplando con su aliento poderoso, y de su pecho brota una llamarada de júbilo apenas está seguro, como él mismo dice, de que ya está maduro para la muerte, apenas se da cuenta de que la vida ya no lo domina, sino que es él quien domina la vida. Y aquel que nunca pudo decir un sí, claro y puro, como Goethe, ahora dice su sí, más sagrado y alegre a la muerte, y ese sí suena por primera vez magnífico y sin disonancia. Toda la acrimonia ha desaparecido, toda torpeza ha muerto, todas sus palabras suenan ahora magníficas bajo el hacha del destino. La luz del día no le molesta ya, porque su alma respira la inmortalidad, lo vulgar está lejos, su mundo interior está lleno de luz, ahora vive feliz su propio yo, vive aquellos versos de su Hamburg, que son los versos de su propia extinción. Ahora, oh inmortalidad, ya eres completamente mía. A través de la venda que cubre mis ojos, pasa tu brillo como el de 1000 soles. Siento que me nacen alas y que flota mi espíritu tranquilo en los etéreos espacios, y del mismo modo que un buque llevado por el soplo del viento ve cómo paulatinamente van desapareciendo el puerto y la ciudad, así yo veo como toda mi vida se va hundiendo en el crepúsculo. Aún distingo los colores y las formas, y ahora solo niebla se extiende debajo de mí. El éxtasis que lo arrastró, durante 33 años, a través de todas las espesuras del bosque de la vida, lo levanta ahora henchido de amor en una despedida llena de bienaventuranza. Todo el antagonismo interior, toda su lucha eterna, se funde ahora en un único y exclusivo sentimiento. Al entrar en las tinieblas voluntariamente, animoso, su sombra lo abandona, el demonio de su vida se cierne unos instantes sobre su cuerpo arruinado y, como el humo, se disuelve después. En esta última hora, todo el dolor y la pesadumbre de Kleist se disuelven, desaparecen, y su demonio se convierte en armonía. Friedrich Nietzsche. El interés que despierta en mí un filósofo depende exactamente de su capacidad para darnos un ejemplo. Consideraciones intempestivas. Tragedia sin personajes. Vivir de un modo peligroso es obtener el mayor placer que puede dar la existencia. La tragedia de